Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Hemos celebrado la reunión de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canaria, en la que hemos hecho un balance del curso político recién finalizado y apuntamos agenda de trabajo para el periodo después de las vacaciones, que será un periodo en el que habrá que combinar el trabajo propio de las instituciones y en los movimientos sociales con lo que se convierte en una cita electoral que empezará a condicionar pues la acción política, que será la cita de mayo del año 23. Sobre el cierre de este ciclo, después de recordar los momentos difíciles que hemos vivido por los elementos sobrevenidos que han complejizado nuestras vidas, desde la pandemia al volcán, pasando por los incendios. Por cierto, aprovecho para mandar un abrazo a la gente más impactada por el incendio de Tenerife, animar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al personal de extinción a esa labor difícil y compleja, y a la ciudadanía a hacer caso de las recomendaciones de las autoridades. Hemos vivido, por tanto, pandemia, volcanes, incendios, calima, y para rematar la situación, la inflación que ya arrastrábamos del año 21 se complica con la guerra, maldita guerra de Ucrania, que está produciendo muertes, desplazados y muchísimo daño a personas e infraestructuras. Pero hemos querido también concluir con el elemento positivo de esta parte que condiciona nuestra vida, que es la economía. La economía en Canarias este año, en lo que va de año, y las previsiones que tenemos es que vamos a crecer por encima de la media española, que la economía canaria está tirando del gran parámetro del bienestar, que es el empleo. Estamos alcanzando niveles históricos de empleabilidad. En la Seguridad Social nos acercamos a los 900.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Yo creo que estos son dos datos muy relevantes. Sabemos que está contribuyendo a ese crecimiento y al empleo pues el buen momento del sistema turístico, que está tirando del conjunto del sistema económico, y aunque el contexto es complejo, es bueno reconocer las cosas que en positivo estamos viviendo. Insisto que es crecimiento económico, empleo y una intensa recuperación del sistema turístico. Las previsiones dicen que el año completo puede estar por encima de la media española, siempre con precaución, siempre con prudencia, que el empleo va a seguir creciendo en Canarias razonablemente, y por lo tanto hemos querido destacar estos elementos positivos. Somos plenamente conscientes del momento que representa la inflación, del daño que hace a la capacidad de gasto de las familias, de las empresas y del sector público. La inflación en esta ocasión es un fenómeno global, muy importado, con un perfil distinto en Estados Unidos que en Europa, pero en última instancia altos niveles de inflación que están comprometiendo, insisto, la capacidad adquisitiva de familias, empresas y el propio sector público. Va a ser difícil contener estos parámetros con medidas locales. Esto no se resuelve en el boletín oficial de Canarias, ni muchísimo menos, aunque se pueden hacer cosas en este sentido. El Gobierno de España ha tomado medidas, como se sabe, en 2 reales decretos leyes, y nosotros también tomamos medidas en nuestro ámbito competencial para paliar los elementos más perversos de la inflación. En materia fiscal, como saben, hemos bajado todos los impuestos que están en nuestras manos a la gente de La Palma por el volcán y ahora complejizado por la inflación. Hemos devuelto el impuesto especial al combustible a los profesionales hasta final de año al 100%, no lo ha hecho nadie en Europa y nadie en España. Estamos revisando precios de servicios y obras, digamos un acuerdo en abril en el Gobierno de Canarias para revisar las obras. Estamos ayer teniendo una reunión con los transportistas que ponían en evidencia que el transporte escolar no se puede sostener con los precios heredados con la evolución de los combustibles, y ahí seguiremos actuando y con ayudas directas. Lo hemos hecho de forma importante con los ganaderos, no va a ser suficiente, 17 millones hemos distribuido en ayudas directas, estamos buscando más recursos y autorización para que las ayudas directas se intensifiquen. Por lo tanto, cerramos el curso político con elementos positivos y con elementos preocupantes, insisto, el más preocupante sin duda ninguna, la inflación. Aprovecho para colocarle un asunto que
generó bastante debate en la Ejecutiva Nacional, que ha sido el repunte de los problemas de salud mental. Los datos apuntan, el sociobarómetro lo vuelve a reiterar, esta etapa que estamos viviendo en nuestras vidas, donde el elemento más importante ha sido la pandemia, pero también hay que decir que está afectando a la salud. Y hay un repunte en la demanda de servicios de salud mental en todos los órdenes del sistema, tanto en la atención primaria como especializada, y además en todos los tramos de edad. Destacaba alguna persona que siendo miembro de la Ejecutiva trabaja en los servicios sanitarios y ponía ejemplos inquietantes sobre este tema. Ha sido interesante la reflexión hecha de la necesidad que tiene el sistema sanitario de evaluar muy bien la situación de salud mental en estos momentos de la ciudadanía y organizar servicios de respuesta al tema. Sabemos que hay dificultades para proveer de profesionales cualificados en determinadas áreas, pero ha sido interesante este aporte y vamos a prestar una especial atención. Sobre el próximo curso académico, cambiando de tercio, el próximo curso político, dos cuestiones en relación al ámbito institucional, presupuesto de las instituciones. En el caso de Canarias ya saben que estamos en el proceso de elaboración del presupuesto del 23 y una especial atención en el presupuesto y en el resto de las normas presupuestarias para paliar la inflación, especialmente, como insisto, en los sectores vulnerables, garantizando la continuidad de los servicios públicos. Porque, insisto, la inflación afecta a la familia, afecta a las empresas, pero afecta de sobremanera a los servicios públicos, porque nadie consume más energía que nosotros, nadie consume más alimento que el sector público, nadie consume más hierro, cemento que el propio sector público. Por lo tanto, elaborar los presupuestos, pero teniendo muy en cuenta el contexto de incertidumbre e inflacionista y a sabiendas de que pueden venir problemas en relación a los presupuestos en función del impacto que tenga el precio del dinero en las deudas públicas de los estados. Y luego en el ámbito del partido, un calendario de puesta en marcha de los comités electorales locales, de los comités electorales insulares, de los responsables de los programas electorales en esos ámbitos, y a nivel de Canarias, pues reiterar que estaremos en la coordinación efectiva a los presidentes o coordinadores insulares. Además de eso, estará como responsable de la campaña Luis Campo, que como saben es nuestro portavoz en el Parlamento, estará Carmelo Ramírez, secretario de organización, muy vinculado a los procesos de alianza, a los procesos organizativos, a la suma de sectores y personas, y yo voy a estar más en el proceso de los programas electorales, que son importantes. Y a partir de ahí hay un calendario de actividades. Celebraremos un encuentro de cargos públicos en Tenerife en el último trimestre y vamos a procurar que todas esas alianzas que siempre promovemos en torno a los procesos electorales estén concluidas, al menos mayoritariamente, antes de final de año, y por lo tanto el Comité Electoral Nacional pues tiene ya un calendario y un plan de trabajo dentro de la organización y cara a la ciudadanía para, sin detraer un solo segundo de nuestro tiempo a la acción gubernamental donde tenemos participación o a la acción de oposición donde estamos, pero sacando tiempo del tiempo para atender ahora este proceso que en paralelo nos tiene que ocupar, que es que la organización pues se ponga en posición electoral y se organice cara a los comicios del mayo del 23. Si quitamos el mes de agosto, estamos hablando de 8 meses y siempre hay un mes menos, porque las Navidades y algunas otras fiestas que tenemos, pues estamos hablando de 7 meses efectivos hasta la consulta a la ciudadanía en el ámbito local, insular y canario, ¿no? Por lo tanto, este ha sido el proceso de debate que hemos mantenido, insisto, y destaco la interesante discusión que se armó en torno al impacto que sobre la salud colectiva están teniendo los problemas de carácter mental, y que se pusieron ejemplos, y vamos a generar una especial preocupación. Ha salido ahí Carmen Hernández como responsable de coordinar ahí un pequeño grupo para responder a los ámbitos institucionales y parlamentarios a esta necesidad, insisto, muy visualizada en el sociobarómetro que ayer se publicaba, que tenía un monográfico sobre este tema y donde hay datos de alta demanda de servicios y de alta medicalización de las respuestas, ¿no?
lo dejo ahí porque es un tema muy debatible. Pues nada más. Le quería preguntar por el sociobarómetro y un poco qué lectura a nivel de partido hacen, sobre todo de la parte de las encuestas y resultados de parlamentos y demás, y si cree que, viendo los resultados, si el presidente de Canarias tiene algún interés o podría estar tentado a un adelanto electoral para noviembre, diciembre. Yo siempre, sé que puede no ser muy creíble, pero yo siempre en estos análisis me fijo más en los contenidos sociológicos puros, de qué piensa la gente sobre lo que le pasa, qué problemas les inquieta, qué le preocupa. Me interesa muchísimo eso que llamamos el sentido de pertenencia de la sociedad local a nuestra historia y nuestras raíces. Por cierto, mejora el sentido de pertenencia de los jóvenes. Esto de si eres más canario, solo canario, más canario que español, este apartado yo creo que es muy importante cara al enraizamiento de las poblaciones en sus territorios, y todo este apartado de salud mental que comentaba. La parte más política, más electoral, pues una aproximación coyuntural que ratifica otros análisis previos que hemos visto en medios de comunicación, que hemos visto en ámbitos distintos, donde parece claro que el Partido Socialista mantiene un potente liderazgo electoral en el archipiélago, en todos los territorios, menos en el caso de La Gomera. Yo creo que eso es tónica dominante en el último 2 años, en todo lo que yo conozco, publicado y no publicado, y a partir de ahí pues hay una recomposición de las fuerzas políticas que yo le doy menos valor a la asignación de escaños. Es decir, estas cosas, lo interesante en estas cosas, creo yo, es ver las tendencias y el contexto. Las tendencias para ver cómo se han comportado la opinión de los electores en los últimos año y medio, 2 años. Yo creo que hay continuidad en casi todas las tendencias, y cómo se va a conformar el contexto de la política española, que yo creo que el ciclo político de perfil conservador se afianza y el del perfil progresista se debilita. Y ya no hablo de esta aproximación electoral, sino de las encuestas de orden estatal, de manera especial después de junio, ¿no?, donde se ha visto, donde el bloque conservador, el Partido Popular, parece avanzar y frena de forma evidente a Vox, y el bloque progresista parece colocarse en peores condiciones. Valor de ese tema. El presidente tiene la potestad de disolver el Parlamento. Lo que ha dicho públicamente de forma reiterada es que aquí no existen razones para ese cambio, aunque es una potestad del presidente. Hemos tenido una mayoría de gobierno estable, rigurosa, solvente, con 3 leyes de presupuesto, que ha afrontado los peores momentos que podíamos imaginar en este trienio, y yo lo añado ya al cuatrienio, porque la inflación no se va a ir este año y nos va a acompañar seguro algunos trimestres del próximo año. Hemos demostrado un gobierno diverso, porque somos 4 partidos, con un programa claro, que ha respondido al programa, pero ha respondido a los incendios, a las pandemias, a los volcanes, o ahora, dentro del marco de nuestras capacidades, la inflación. De manera que él ha dicho de forma reiterada, leía estos días algunas declaraciones suyas, de que pretende dar, pero tendrá que ser una respuesta que solo puede dar él. Si me preguntan mi opinión, yo creo que no hay razones para adelantar los procesos electorales. Esto solo se justifica cuando hay ingobernabilidad, y en nuestro caso no es así. Estamos ya preparando el presupuesto del 23 en un contexto complicado, porque, insisto, la inflación está ahí. En otoño viene en curva, ya saben, han subido medio punto los tipos de interés. Esto puede afectar las deudas de los países, de los estados del sur. Puede haber alguna restricción en los límites de gasto. En fin, hay que ser muy prudentes. Ya saben ustedes que para tener un buen presupuesto del 23 necesitamos 3 condiciones: que las cantidades a cuenta, de cada 10 euros de gasto consolidado, 7 son transferencias corrientes y de capital de la Administración General del Estado. Este es el componente del 70%. 18% son de recursos fiscales propios, y en torno al 10 al 12% son recursos europeos. Los recursos europeos los tenemos asegurados. Ese 10-12% de recursos ordinarios y extraordinarios están aprobados y están garantizados.
los recursos fiscales propios, ese 18% de ingresos, yo creo que se van a garantizar si la situación económica se mantiene como lo estamos viviendo ahora y como tenemos previsto para este y el próximo año. Y donde hay más incertidumbre es las cantidades a cuenta que el Gobierno de España decida en el marco de la política presupuestaria del año 23. Si esto fuera así, podemos tener un presupuesto donde garanticemos la continuidad de los servicios públicos, ayudemos a los sectores más dañados por la crisis, especialmente a las familias, y hagamos un esfuerzo por tirar de la demanda, del crecimiento y del empleo. En gran medida lo que ha hecho los presupuestos anteriores. Entonces es difícil encontrar en la historia de Canarias una etapa legislativa como esta, tan estable, tan estructurada y que además haya sorteado más dificultades que esta, porque además las políticas presupuestarias que expresan lo más importante de la política es el esfuerzo para resolver problemas, es la más expansiva de nuestra historia. El año 20, 21, 22, con alguna incertidumbre el 23, van a ser presupuestos que van a crecer muy por encima de la economía, muy por encima de la economía, para garantizar servicios públicos, para ayudar a la recuperación económica y para ayudar a los sectores más dañados. En este contexto de estabilidad y de solvencia, yo estoy diciendo últimamente que creo que los datos acompañan. Las dificultades han sido muchas, el cuatrienio ha sido el peor de la etapa moderna de Canarias, pero hemos tenido un gobierno que ha manejado el timón con responsabilidad, con rigor, con sensibilidad y con datos, con resultados. De manera que es él quien decide, pero ha dicho que no y yo creo que no también. Otoño y de estabilidad dentro del gobierno. ¿Cree que esas curvas pueden llegar a influir de forma que, independientemente de que no se adelante la cita electoral, sí que pueda haber algún tipo de salida del gobierno de cara, a lo mejor de forma más artificial, a recolocarse cara a las elecciones de mayo? Pues no lo sé, de luego nosotros no, más claro que el agua, ¿no? Es decir, la gente no entendería que un gobierno que ha sorteado razonable, y hemos sufrido mucho todo, la ciudadanía, la gente que perdió la vida en la pandemia, la gente que cerró sus empresas, la gente, en fin, ha habido mucho daño con la pandemia y mucho daño con el volcán, la inflación empobrece a la gente. Con todas esas dificultades el gobierno ha sabido lidiar con este tema y yo creo, bueno, yo conozco a los actores que participamos en este tema, no veo a nadie con interés de utilizar la coyuntura para ver si saca una foto mejor o peor. Igual me llevo una sorpresa, aunque yo creo que no. Yo creo que el gobierno es un gobierno unido, estable, que tiene muchos problemas por delante, muchos problemas. Tenemos algunas desviaciones presupuestarias que tenemos que gestionar, tenemos que atender necesidades que son muy importantes. Ahora están los efectivos del gobierno pues en ese dichoso incendio que tiene un dato negativo, parece ser, porque los vientos son y las temperaturas se alían ahí para hacer daño. Es decir, yo creo que el gobierno llega a final de legislatura. Y además yo creo que la voluntad de las partes es dar continuidad y yo creo que el electorado va a responder. Es decir, a mí no me gusta hablar de sondeos electorales, más de investigaciones sociológicas, pero yo creo que estos 4 partidos vamos a tener el apoyo mayoritario de la ciudadanía para dar continuidad a un gobierno que no ha podido desplegarse en todas sus capacidades porque las condiciones sobrevenidas se impusieron y nos obligaron a cambiar agendas, ¿no? ¿Confiaría usted en unos resultados, si los resultados suman con estas 4 fuerzas, confiaría en una negociación relativamente sencilla dentro de lo que es una negociación de gobierno? Yo creo que sí. Bueno, después habrá que ajustar cosas porque, en fin, una de las claves de gobernar es tener un plan. Y tendríamos que redefinir algunas estrategias gubernamentales porque no puede ser neutral el impacto que la pandemia ha tenido en nuestro sistema económico. No puede ser neutral el daño del volcán a la isla de La Palma, que habrá que redefinir estrategias, habrá que actualizar los planes. Yo lo que sí les digo es que el gobierno de Canarias tenía un plan por escrito y que a ese plan se añadió las peores vicisitudes imaginables y que sin abandonar lo primero, que era potenciar los servicios públicos, seguir apostando por la economía productiva, por el empleo, por la unidad de Canarias, por la defensa de nuestras singularidades en el contexto español y europeo, todo eso se vio artefactado, digamos, por las desgracias estas que hemos vivido, pero la resultante es positiva en lo previsto, aunque con algún retraso,
pero también en lo sobrevenido. Yo creo que esta mayoría, si tiene el apoyo popular, debe continuar redefiniendo estrategias, apuntándolas, pero yo no auguro grandes problemas. Hemos aprendido bastante. Y yo, que soy de los maduritos del equipo, yo he aprendido estos 4 años hasta arameo, ¿no? Porque ha sido... Yo estoy acostumbrado a etapas distintas y diversas y en ámbitos institucionales distintos, pero vemos que nos ha cuadrado casi de todo, ¿no? Pues si no hay nada más, pues gracias, buen finde y a ver si el incendio de Tenerife logramos controlarlo, ¿no?